Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos y ansiosos por sumergirnos en ese fascinante torbellino que es el mundo del espectáculo. Y hoy, como lo prometimos, tenemos una historia jugosa, llena de intrigas, rumores, esperanzas y, sobre todo, muchísimo amor, o al menos potencial para él. Así es. Hoy vamos a desentrañar, diseccionar, analizar y, si es posible, predecir el futuro de una de las parejas más queridas y comentadas, y seamos honestos, más hipeadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Quién no quedó prendado, cautivado, hipnotizado por esa magia que irradiaban en Erkencikus, oh pájaro soñador? Esa química, ese magnetismo, esa chispa divina que parecía incendiar la pantalla. Era palpable, innegable, irresistible. Y claro, como mandan los cánones del romance televisivo, esa conexión tan intensa, esa interpretación tan convincente, no hizo más que alimentar las expectativas y los rumores sobre una posible relación en la vida real. El mundo entero quería creer que Candivit y Sanem Aydin eran tan inseparables fuera del set como lo eran dentro. Así que abróchense los cinturones, preparen sus palomitas y afinen sus sentidos porque hoy vamos a bucear en las profundidades de su historia. Desde los primeros murmullos y susurros sobre una posible relación, pasando por las declaraciones oficiales, y no tan oficiales, los gestos que nos hacían suspirar, las miradas que parecían gritar a los cuatro vientos un amor secreto, hasta llegar a las noticias más recientes que han reavivado la llama de la esperanza. ¿Hay algo más que amistad entre Can y Demet? ¿Es posible que el destino los esté empujando de nuevo el uno hacia el otro? Vamos a averiguarlo. Pero antes de que nos perdamos en este laberinto de emociones turcas, un pequeño favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, les toma solo un segundo y, lo más importante, les asegura que no se perderán ninguno de nuestros vídeos cargados de chismes jugosos, noticias de última hora, análisis profundos y, en general, todo lo que necesitan para estar al día con lo mejor del mundo del entretenimiento. Además, si les gusta este vídeo, si disfrutan de nuestro estilo y si se sienten identificados con nuestra pasión por el romance real o ficticio, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fans de Can y Demet. Nos encantaría saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de esta historia. Su opinión es fundamental para nosotros. Ahora sí, sin más dilación, sin más rodeos, vamos a desvelar los secretos íntimos de Can Yaman y Demet Özdemir. Todo comenzó, como ya hemos mencionado, con Erkencikus. La serie fue un auténtico tsunami, un fenómeno cultural que arrasó con las audiencias no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo. Desde España hasta Argentina, pasando por Italia y Grecia, la historia de amor entre el fotógrafo aventurero Candivit y la aspirante a escritora Sanem Aydin conquistó los corazones de millones de espectadores. Y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, esa conexión magnética que los unía, fue el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera tan adictiva. Desde el principio, los fans, armados con una lupa y una dosis inagotable de esperanza, comenzaron a especular sobre si esa conexión se extendía más allá de las cámaras y los guiones. Las entrevistas que Can y Demet concedían juntos eran una fuente inagotable de material para los shippers. Divertidas, llenas de complicidad, salpicadas de miradas que parecían contener un universo entero, era evidente que existía una sintonía especial entre ellos. Los gestos sutiles, las bromas cómplices, la forma en que se complementaban las frases, la manera en que se reían, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Y por supuesto, los medios de comunicación, siempre sedientos de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de los rumores. Revistas del corazón, programas de televisión especializados en el mundo del espectáculo, páginas web dedicadas al análisis de las celebridades, todos hablaban de la posibilidad de un romance secreto, un amor prohibido, una pasión oculta entre Can y Demet. Pero, ¿qué decían ellos? ¿Cómo respondían a las preguntas indiscretas de los periodistas? Bueno, tanto Can como Demet siempre se mostraron extremadamente cautelosos y discretos al respecto. En sus entrevistas, solían recurrir a respuestas evasivas, desviando la atención de su vida personal y enfocándose en el éxito de la serie y en su excelente relación como compañeros de trabajo. Afirmaban que se llevaban de maravilla, que se divertían muchísimo grabando juntos y que admiraban profundamente el talento y la profesionalidad del otro. Pero nada concreto, nada que confirmara ni negara la existencia de un romance. Una estrategia muy común entre las celebridades que buscan proteger su inti.
Midad. Sin embargo, los fans no se daban por vencidos. No estaban dispuestos a aceptar un simple "somos amigos". Estaban convencidos de que había algo más, algo profundo y significativo, oculto bajo la superficie. Y para demostrarlo se dedicaban a buscar pistas, a analizar cada detalle, a interpretar cada gesto. Las redes sociales se convirtieron en su campo de batalla. Buscaban fotos reveladoras, analizaban sus publicaciones en Instagram, comentaban cada interacción que tenían en Twitter. Cualquier pequeña señal, cualquier guiño sutil, era interpretado como una prueba irrefutable de su amor secreto. La pasión y la dedicación de los fans eran, sencillamente, asombrosas. Creaban cuentas dedicadas a analizar su lenguaje corporal, compilaban vídeos con sus momentos más románticos y escribían fanfics imaginando su vida juntos. Y la verdad es que en algunos momentos parecía que había razones para la esperanza. Hubo fotos de ellos fuera del set, disfrutando de cenas íntimas, paseando por las calles de Estambul, compartiendo momentos de relax en la playa. Incluso hubo rumores persistentes de que habían sido vistos besándose en un club nocturno. Pero como suele ocurrir con este tipo de rumores, nunca hubo una confirmación oficial, ni una fotografía que lo probara. Todo se basaba en testimonios de fuentes anónimas y en la interpretación subjetiva de las imágenes disponibles. Después de la conclusión de Erkenci-Kuş, tanto Can como Demet tomaron caminos profesionales separados. Can decidió probar suerte en Italia, protagonizando la serie Viola come il mare, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía, participando en diferentes proyectos televisivos y cinematográficos. La distancia física inevitablemente hizo que los rumores sobre su romance disminuyeran en intensidad. La llama de la especulación se atenuó, pero nunca se extinguió por completo. Pero la esperanza, como un fuego fatuo, nunca se apagó del todo. Los fans, fieles a su sueño, seguían recordándolos como una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Continuaban compartiendo sus fotos, rememorando sus momentos más románticos y soñando con una posible reconciliación, un reencuentro mágico que los volviera a unir en la vida real. En los últimos años, tanto Can como Demet han tenido otras relaciones sentimentales, algunas más públicas y duraderas que otras. Can estuvo comprometido con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, un romance muy mediático que, lamentablemente, no llegó a buen puerto. Demet, por su parte, se casó con el popular cantante turco Ozan Koç, una boda que fue celebrada por todo lo alto, pero que, lamentablemente, duró muy poco. El matrimonio se disolvió apenas unos meses después, dejando a los fans con el corazón roto y a Demet con una nueva experiencia de vida. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante y donde los rumores sobre una posible reconciliación entre Can y Demet vuelven a cobrar fuerza. Después de sus respectivas rupturas, los fans, con su optimismo característico, empezaron a especular sobre la posibilidad de que el destino, ese guionista implacable, los estuviera preparando para un nuevo capítulo en su historia de amor. ¿Hay alguna base sólida para estos rumores? ¿Existe alguna evidencia tangible que respalde la idea de un reencuentro romántico entre Can y Demet? Bueno, la verdad es que no hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ambos se han mantenido herméticos al respecto, evitando hacer comentarios que pudieran alimentar la especulación. Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos han informado que Can y Demet han retomado el contacto y que han sido vistos juntos en varias ocasiones. Incluso se dice que podrían estar considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto, lo que sin duda sería una noticia bomba para sus fans. Pero como siempre es fundamental tomar estos rumores con pinzas y analizarlos con una dosis de escepticismo. En el volátil mundo del espectáculo, las cosas cambian a la velocidad de la luz y es extremadamente difícil discernir entre la verdad y la mera especulación. Las fuentes anónimas, las interpretaciones subjetivas y los deseos de los fans a menudo nublan la realidad. Lo que sí es innegable es que la química entre Can y Demet sigue siendo palpable. Cada vez que se reencuentran, ya sea en un evento público, en una entrega de premios o en una entrevista conjunta, la conexión entre ellos es evidente. Esa chispa que los unió en Erkenci-Kuş parece seguir viva, latente, esperando el momento oportuno para encenderse de nuevo. Y eso obviamente alimenta las esperanzas de los fans de que algún día vuelvan a estar juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. Ahora bien, independientemente de si están o no destinados a ser una pareja, lo que nadie puede negar es el impacto cultural que tuvieron como dúo en la televisión turca e internacional.
Erkenci-Kuş fue un fenómeno global, una serie que trascendió fronteras y conquistó audiencias de todas las edades y nacionalidades. Y gran parte de su éxito arrollador se debió a la innegable química y al talento innato de Can Yaman y de Method Demir. Su historia de amor en la pantalla nos hizo reír a carcajadas, llorar a mares y soñar con finales felices. Y eso es algo que siempre recordaremos y que siempre valoraremos. En definitiva, la historia de Can Yaman y de Method Demir es un enigma que sigue fascinando y cautivando a los fans de todo el mundo. Si hay o no un romance secreto, un amor latente, un futuro juntos, es algo que solo ellos saben con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que su conexión es innegable y que su impacto en la televisión turca es incalculable. Han dejado una huella imborrable en los corazones de millones de personas y su legado como una de las parejas más queridas de la pantalla chica perdurará por mucho tiempo. Y hasta aquí nuestro análisis exhaustivo sobre los secretos íntimos de Can Yaman y de Method Demir. Esperamos que hayan disfrutado de este apasionante recorrido por su historia, sus rumores, sus momentos más memorables y sus posibles futuros. Como resumen y para que quede todo bien claro, exploramos la chispa inicial que se encendió en Erkenci-Kuş, esas entrevistas llenas de miradas cómplices y sonrisas reveladoras, el análisis exhaustivo de cada detalle por parte de los fans en las redes sociales y los rumores persistentes de encuentros secretos y citas clandestinas. Luego vimos cómo sus caminos se bifurcaron, con sus respectivas carreras en solitario y sus relaciones amorosas con otras personas, para luego renacer los rumores de reconciliación tras sus dolorosas rupturas. Concluimos con el reconocimiento del impacto innegable que tuvieron como pareja en la televisión, más allá de si existe o no un romance secreto, un amor verdadero esperando el momento de florecer. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este vídeo. De verdad apreciamos su apoyo incondicional y su entusiasmo contagioso. Y ahora, llegó el momento de la verdad. Nos encantaría saber su opinión honesta y sincera sobre este tema. ¿Creen que hay algo más que amistad entre Can y Demet? ¿Piensan que el destino los volverá a unir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla, protagonizando una nueva historia de amor? Dejen sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Su participación es fundamental para nosotros. Y antes de despedirnos definitivamente queremos recordarles que nos ayudarían enormemente si le dan un buen me gusta a este vídeo, si lo comparten con todos sus amigos y conocidos y si se suscriben al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos, de demostrar que les gusta nuestro trabajo y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más análisis del fascinante mundo del espectáculo. Hasta la próxima.